se encontraron? Porque la verdad es que hay que encontrar a una persona adulta en 45 millones de argentinos. O sea, como que no es fácil. Bueno, entonces yo sí te pongo el mismo ejemplo. Supongamos que estamos todavía en la época de la dictadura, ¿no? Hoy en día lo mismo sería. Yo supongamos que vivo en el tercero A de un edificio. En un edificio en la ciudad de Buenos Aires o en la ciudad de Mendoza. O acá San Martín, no sé si hay edificios, pero háganlo con la cuadra, no sé. Entonces, vivo en el tercero A. La del tercero B, un día apareció con un bebé. Y yo sé que no estuvo embarazada. ¿Sí? ¿No? Primer dato que tengo. Bien, uy, mira, la de al lado tiene un bebé. Yo supongan que además sé que el primo, el cuñado o algún pariente es comisario de la seccional 32. Dos datos. Supónganse que además yo ya estoy enterada de que están secuestrando personas. Tercer dato. Supónganse que además, por alguna razón, también sé que dentro de las personas que están secuestrando hay niños. ¿Sí? Ya son cuatro. Supongan que además ya estoy enterada de que hay mujeres dando vueltas por la Plaza de Mayo. Ya son 5. 5 datos no es información, porque todavía supónganse que no los até. No sé, son cada hilos sueltos. ¿Sí? Y un día, por alguna razón, esos 5 datos se me hacen la lamparita. Y digo, pará, pero esta que tiene un bebé sin estar embarazada, que tiene el cuñado que es policía, el comisario, que además, y puedo pensar que eventualmente ese bebé es uno de estos niños, ¿no? Supongamos. Bien, ¿cuánta gente ustedes imaginan que puede saber cuando una persona aparece embarazada, sin embarazo, con un bebé? 100. Digo por decir solamente un número. Está la familia, por supuesto, todo el edificio, está el portero, todas las empleadas domésticas, el verdulero de enfrente, el diariero de enfrente, en esa época tal vez inclusive el que dirigía el tránsito, no sé. Hay mucha gente en esa cuadra, ni nos extendamos, que sabe, que tiene el dato de que esa mujer sin embarazo tiene un bebé. ¿Sí? 100, supongo. De esos 100, supongamos que 20 saben que el cuñado o el primo es comisario. De esos 20, supongamos que 10 saben que están secuestrando gente. De esos 10, supongamos que 5 también saben que están secuestrando bebés. De esos 5, tal vez 3 saben que las madres están dando vuelta. Y de esas 3, una tiene el valor de agarrar, escribir en un papelito, ir a la plaza, dar el papel a la primera madre o a la primera mujer que está dando vueltas, salir corriendo, pero con ese papel, esa madre o esa abuela o esa persona se lo dará a la que corresponde y a la próxima reunión en la confitería tenemos un dato. ¿Sí? Así es como en su momento funcionaba y sigue funcionando hoy. La única diferencia es que en vez de ir hasta la plaza mandan un mail. ¿Sí? O llaman por teléfono o se presentan en cualquiera de los nodos de la Red por el Derecho de Equidad, que hay 40 en todo el país. ¿Sí? Entonces, en realidad, todavía hoy recibimos los datos de la sociedad. La diferencia es que en ese momento no toda la sociedad tenía todas esas informaciones o datos, no todos tenían la capacidad de poder deducir que esa podía ser un eventual nieto que estaban buscando las abuelas. Hoy en día creeríamos que la gran masa sí ya sabe, no necesariamente todos los datos que hemos acumulado se transforman en información y en prendida de lamparita, pero seguimos todavía recibiendo de este tipo de información. Entonces, durante los primeros años de la dictadura, sobre este tema en un ratito voy a volver a hablar, si no hablo, hágamelo recordar, porque hace a cómo funcionamos hoy y cómo necesitamos seguir funcionando hoy, ¿sí? Pero no me quiero derivar de... Entonces, este señor le muestra a Juan Pablo la corbata
Y Juan Pablo dice, pero yo soy chiquito, señor, yo no uso corbatas. No, bueno, y el señor le seguía, no, pero fíjate que son lindas estas. ¿Qué es lo que estaba ocurriendo? Las abuelas habían recibido un dato sobre Juan Pablo, no sé, no estuve yo en esa época, pero probablemente con bastante descripción, por lo cual ellos ya suponían que Juan Pablo era Juan Pablo, no un cualquier nieto. Y entonces el señor que le estaba tratando de vender la corbata era el tío de Juan Pablo. Lo que estaba haciendo era la identificación visual, ¿sí?, del niño que todavía a los 5 años se parecía al bebé de 8 meses. Y por atrás iba a pasar... Chicos, hay lugares todavía acá, ¿eh? No se queden parados. Vengan, vengan. Entonces... por detrás pasaba la abuela, haciendo como una segunda identificación. Bueno, efectivamente Juan Pablo fue Juan Pablo, volvió, lo restituyeron, volvió a su familia, y todavía se lo recuperó, digamos, se lo restituyó, a través de la, se lo reconoció, a través de las facciones que se conocían de él. Otro caso, que también es exitoso, fue el caso de Paula Logares. Paula Logares es otra niña que también desapareció junto a sus padres cuando tenía 1 año y medio aproximadamente, y fue apropiada por una familia que las abuelas recibieron un dato de que probablemente ella estaba acudiendo a una escuela en el barrio, no sé si era de Palermo, supongo, un barrio céntrico de la ciudad de Buenos Aires. La abuela, que vivía, en realidad, Elsa Pavón, que vivía a las afueras de Buenos Aires, iba todos los días, a las 12 del mediodía, a hacer las compras de su verdura a la esquina del colegio donde supuestamente acudía, según la información, Paula, para poder identificar la entrada o salida de los niños y reconocerla. Ella dejaba 2 horas todos los días, durante bastante tiempo, ella cuenta que bastante tiempo estuvo yendo y nunca la veía salir. Hasta que un día la vio salir efectivamente, y resulta que en una filita de jardín de infantes, de sala de 5, sube al micro escolar y ahí la reconoce. ¿Qué había pasado? Es que la edad de Paula daba para que ella estuviera en primaria en realidad. Entonces ella estaba permanentemente atenta a la entrada y a la salida de los niños de primaria, no de los niños de jardín. Por eso es que le llevó tanto tiempo reconocerla. Ni siquiera veía, digamos, prestaba atención. Lo que había pasado era que los apropiadores la habían inscrito como 2 años menor, por lo cual ella estaba en sala de 5, cuando en realidad ella debería haber estado en 2º grado, ¿sí? A raíz del trauma del secuestro de sus padres y de ella perdió el habla, parece que ella ya tenía algo de habla, había perdido el habla y había retrasado su crecimiento, por lo cual cuadraba perfectamente en que diera como una niña de jardín y nadie, digamos, en la escuela se había dado cuenta. Y aclaro, porque muchas veces preguntan, bueno, en realidad ustedes buscan entre el 75 y el 80, pero yo en realidad nací, no sé, supongan en el 81, ¿sí? Bueno, las inscripciones posteriores obviamente se han dado, ¿sí? Las anteriores no, porque habría que hacer un lío fraguando libros mucho más complejo, porque en las actas de nacimiento, incorporar un nacimiento previo es como más complejo que anotarlo en cualquier momento, aunque el niño ya hubiese nacido. Esto se entiende, ¿no? O sea, sí. Bien. Ok. Entonces, ¿qué es lo que pasó con Paula Logares? Efectivamente, Paula Logares era Paula Logares y fue restituida. Pero ahora voy a contar algunas cosas concretas de esas restituciones, ¿sí? Porque una de las cosas que preguntan los chicos es, bueno, pero ¿cómo es que en dictadura, porque eso en el caso de Juan Pablo fue localizado creo que en el fines del 82, 83, y Paula Logares fue también localizada más o menos para la misma época, todavía estábamos en dictadura. Entonces, ¿cómo es la cuestión esta de que durante la dictadura hubo restituciones? ¿Está bien? Entonces, bueno, contarles algunas cuestiones.
Si alguno de ustedes va a la página de abuelas, va a ver que hay un ítem que se llama Nuestros Nietos, y ahí están todos los casos, los de las restituciones y los que todavía estamos buscando. Dentro de las restituciones, van a ver que gran parte de los primeros 10 años, para decirlo de alguna manera, hay varias fechas. Una fecha es la fecha de localización y otra es la fecha de restitución. Y a veces entre localización y restitución pasaron 2 o 3 años. Y justamente las primeras restituciones que se daban durante digamos, localizaciones que se daban durante la dictadura, en realidad fueron restituciones en democracia, ¿está bien? Porque los jueces que tenían que entender en estos asuntos también eran reticentes a la entrega de los niños. O sea, no es que esto ocurrió porque los militares, ¿sí? Había un conjunto de complicidades de otros funcionarios del Estado, tanto médicos como judiciales, que hicieron a que la desaparición de estos niños fuera efectiva. Y entre otras cosas, la no restitución era parte de continuar la desaparición. Entonces, en el caso de Juan Pablo, recién fue localizado en dictadura, pero fue restituido recién en democracia. En el caso de Pablo Nogares también, y lo voy a tomar como ejemplo para el próximo capítulo. La respuesta yo la doy yo, en realidad es colectivamente. O sea, la primera pregunta es, ¿cómo buscamos a nuestro nieto? Colectivamente. La segunda gran pregunta es, ¿cómo reconocemos a nuestro nieto? ¿Sí? Y empezó a ser una preocupación, hasta que en 1981 una abuela lee en un diario que había un señor en Estados Unidos que se negaba a darle la paternidad a un niño, cuya madre decía que él era el padre, y entonces el juez, que entendía en esta causa, ordenó a este señor hacerse un estudio de sangre, y que el estudio de sangre había dado positivo y que efectivamente se podía probar la filiación de este niño con este padre. Eureka, dijeron las abuelas, quiere decir que la sangre tiene algo. Y acá vamos a aclarar, a nuestros alumnos van a decir, tan viejo no se enteró que existe el ADN, ¿no? Más o menos. Bueno, vamos a poner cuestiones de tiempos. La primera secuenciación parcial de un genoma humano se hizo en 1984. Lo hicieron 2 científicos, tras lo cual ganaron el Nobel. En el 84, estoy hablando de una secuencia parcial de genoma humano en un laboratorio súper sofisticado de Estados Unidos. O sea que cuando en el 81 alguien se sorprendía de que con la sangre se podía probar filiación, no estaba tan fuera de lugar, digo, ¿no? Porque nuestros alumnos tienen estos baches de que creen que siempre se vendía por mercado libre, el ADN siempre existió, siempre todo fue por email, o ¿por qué no le mandaste un tweet? O sea, ¿no? Y hay que aclarar que todo esto siempre fue bastante, o sea, todo esto fue mucho más complejo, ¿sí? Porque no había forma más que presencial de encontrarse. Las abuelas solamente se iban a enterar si iban a la plaza, si iban a la confitería. No había manera de pasar esa información de otra manera, ¿sí? Ni por teléfono siquiera. Digamos que las abuelas se enteran que existe una herramienta. Hay alguna posibilidad de que con la sangre podamos determinar filiación de un padre a un niño. Pero ¿cuál era el problema que tenían las abuelas? Estaba el padre. Que los padres no Que estaban. la generación de los padres no estaba. Entonces había que preguntarle a la ciencia si se podía demostrar filiación entre abuelos y nietos, ¿sí? Entonces las abuelas salieron con esa pregunta. Un momento. Entré en calor. Las abuelas salen con esa pregunta a la ciencia. Y tienen la posibilidad de viajar por 12 países distintos, la gran mayoría países europeos, que eso no lo conté, en un rato tal vez si tengo tiempo lo cuento, cómo es que podían viajar. Y se reúnen con 12 comunidades científicas, de las mejores o más especializadas, en lo que sería, después se llamaría genética, todavía no tenía ese nombre exactamente, con esa pregunta. ¿Se puede con la sangre de los abuelos identificar la filiación de un nieto? Y en los 12 lugares le dijeron no, no se puede. ¿Sí? 1981,
la ciencia no encontraba que esto fuese posible, o por lo menos no era posible, y no encontraba que fuese posible. Hasta que en Estados Unidos, a través de un exiliado argentino, Víctor Penchazade, y un exiliado chileno, Cristian Orrego, que uno era pediatra y el otro genetista y el otro también especialista en hematología, escuchan o reciben la pregunta de las abuelas y las invitan a acercarse a un laboratorio de la doctora Mary Claire King, que dado que le doy el nombre ya saben que esto es a dónde vamos, ¿no? Y esta mujer les dijo lo mismo, les dijo, no se puede, pero a mí me interesa el tema y si ustedes me dan un año, yo voy a poner todo mi equipo y mi laboratorio a investigar. Y yo en un año les voy a confirmar si encuentro un método o no encuentro un método. Efectivamente, finales del 82 aproximadamente, Mary Claire King desarrolla un método estadístico para poder determinar filiación de un niño a través de la sangre de los abuelos, se le informa a las abuelas y a partir de ahí aparece por primera vez el índice de abuelidad. Se le dice así, en criollo, aunque debe tener un nombre científico más complejo, porque obviamente era un índice que determinaba la abuelidad. Bien, ok. Entonces las abuelas pasan a tener la primera respuesta, que además, a esta pregunta, que además también fue a través de un trabajo colectivo, porque justamente sumaron a la comunidad científica a su labor. Inclusive los propios científicos que hoy en día se denominan a sí mismos como genetistas, reconocen en esta primera acción el inicio de lo que hoy llamamos genética forense. Era una ciencia que no existía. La genética forense es la búsqueda de identidad tanto por filiación como por crímenes o por reconocimientos de restos de personas, etc., a través de la búsqueda de, hoy en día, ADN. En ese momento todavía no era ADN, era un estudio de histocompatibilidad que tenía que ver con las técnicas que utilizaban y se siguen utilizando hoy para la compatibilidad de donantes de órganos, ¿sí? No cualquiera puede recibir un órgano de otro si no tiene determinados índices de histocompatibilidad. En estos índices de compatibilidad es donde se daba la búsqueda de la filiación. Bien, tenemos un índice, un avance importantísimo en la ciencia, pero eso no garantizaba en lo más mínimo que este índice fuera prueba jurídica. ¿Entendemos? Estamos en el 82, todavía estamos en dictadura, y no porque yo pueda demostrar científicamente que un niño es mi nieto, voy a obtener el sí de la justicia de que ese nieto efectivamente corresponde a que yo tenga su patria potestad, ¿está bien? O digamos, que viva conmigo. Y esto es lo que pasa con Paula Logares. Paula Logares es la primer nieta que las abuelas restituyen a través del índice de abuelidad. Porque ya habiendo sido localizada, se le logró tomar sangre, se envió la sangre a Estados Unidos, se la comparó con la familia con las abuelas que la estaban buscando, y una vez que tuvieron el sí efectivo científico, el 11 de diciembre de 1983, o sea, el primer día de democracia, se interpuso esa prueba científica en la justicia, y un año después, finales del 84, efectivamente, la justicia acepta ese índice como prueba y le da, restituye a Paula a su verdadera familia. O sea que, una vez que hubo un precedente, ya no pasó más. O sea, yo lo que quiero que entendamos es que, de una pregunta, ¿cómo reconozco? Todo un esfuerzo enorme de montones de personas para tener un índice, pero ese índice todavía no restituía a nadie. Había que convencer a la justicia de que ese índice tenía un valor jurídico. Una vez que hubo una restitución, empieza lentamente a ser aceptado esa prueba científica como prueba jurídica, ¿sí? Y van a ir viendo que cada vez hay como más pasos, porque otra de las preguntas, me acuerdo hace años, un chico de secundario, yo decía, no sé, se ve que yo estaba hablando porque no sé, 25 años de lucha de la abuela, 30 años de lucha, no sé qué es lo que estaría diciendo, y en un momento levanta la mano y dice, profe, ¿me puede explicar? No entiendo qué quiere decir que luchan. O sea, estaban tratando de imaginarse
O sea, el imaginario sería un montón de abuelas con casco, no sé qué, o no sé, con espada, bayonetas, ¿no? Bueno, el tema de la lucha, hasta el día de hoy continúa porque todavía no hemos terminado no solamente de encontrar a todos los nietos, sino ni siquiera todas las herramientas están concluidas, ¿sí? Todavía hoy faltan llevar adelante algunos aspectos. Es que cada vez se encuentran con un nuevo problema, hay que encontrar una nueva solución, que nunca es única. Se buscan un montón de soluciones. Uno aprende, seguimos por ahí. ¿Sí? A veces, si después no, retomamos, volvemos por otro lado. Yo no les cuento las idas y vueltas, les cuento los éxitos, si no estaríamos hasta 40 años, más o menos. Bien. Entonces ahora tenemos la herramienta científica y supongamos que tenemos una herramienta jurídica y ya estamos en democracia, ¿está bien? Y empiezan a aparecer algunos otros problemas. Y en este momento, en los primeros momentos, de cuestiones logísticas, que tenían que ver. Supongamos que localizamos a un nieto, ¿sí? O nieta, y tenemos que hacerle la prueba. Teníamos que enviar la sangre de ese niño, presunto nieto o nieta, a Estados Unidos, junto a la sangre de las presuntas familias. Porque en realidad teníamos que mandar, decir, bueno, suponemos que es el nieto o la nieta de tal y tal, o eventualmente de tal cual, por cuestiones geográficas, por cuestiones de datos, o vaya uno a saber digamos, de Italia, etc. O sea, yo no sé exactamente cuáles, pero había como una presunción. Entonces se enviaba la sangre, se pagaban los reactivos, todo el trabajo del equipo de esta doctora, tal vez no daba. Y tal vez era que no daba porque no era nieto de esas familias que habíamos enviado, ¿sí? Entonces imagínense que desde el punto de vista logístico era muy complejo. Había que mandar, ir, esperar, pasaban años a veces hasta que efectivamente se podía determinar. Y además muy costoso, ¿sí? Entonces las abuelas empezaron a instar al Estado argentino ya en democracia a la creación del Banco Nacional de Datos Genéticos, que es lo que nosotros hoy ya hemos escuchado miles de veces, pero me voy a detener a explicar algunas cuantas cosas de ese banco. La primera cuestión era que es la primera acción concreta, visible, del Estado haciéndose cargo de la búsqueda de los nietos. Porque hasta ese momento todo era a través de la organización de abuelas. Inclusive todo el envío, el dinero, todo era a través de las donaciones que abuelas conseguían, pero era a través del pulmón de las abuelas. El Estado todavía no hacía nada desde el punto de vista logístico para la restitución. Entonces la creación del banco es el primer hito del Estado haciéndose cargo de la restitución de los nietos, ¿sí? ¿Cuáles son los objetivos del banco? Son dos. El primer objetivo es la guarda de ahora perfil genético, en ese momento de la sangre, porque las abuelas empezaban a morir, no solo las abuelas, los tíos, o sea, en realidad nosotros decimos las abuelas, pero cada nieto que es buscado tiene la sangre del grupo familiar, porque a veces no están los 4 abuelos, pero están hermanos de los padres desaparecidos de los chicos, o están inclusive hermanos de los chicos, o primos, ¿está bien? Todos ellos comparten hoy en día cuestiones de ADN, en ese momento cuestiones de histocompatibilidad, que van sumando para ir afinando, ¿sí?, la pertenencia al grupo familiar de un presunto niño en ese momento todavía. Entonces había que guardar la sangre, por eso se llama banco. A veces preguntan, ¿pero por qué se llama banco? Que banco no es solamente donde guardamos dinero, banco es un archivo de cosas de valor. Puede ser banco fotográfico, banco de dinero, banco de lo que se les ocurra y banco genético, ¿está bien? Entonces el banco genético lo que hace es guardar las muestras de todas las familias que todavía hoy buscan. Hoy todavía hay 298 familias dentro del banco que no han tenido, que no han encontrado a sus nietos, ¿está bien? A veces preguntan, bueno, ¿cuántos faltan? En realidad no sabemos cuántos faltan exactamente, pero sí sabemos que hay 298 grupos familiares buscando, ¿sí? Entonces, la guarda era la primera cuestión. Y la segunda cuestión era la comparación de cualquier presunto nieto
con todo el conjunto del banco, que era distinto que enviar al laboratorio de Washington cada uno de los nietos con algún grupo de presuntos, que era todo más complejo, ¿sí? Entonces, a veces también me preguntan, ¿quién paga eso? El Estado paga esto. El Banco Nacional de Datos Genéticos es del Estado, ¿sí? Y el Estado paga a los funcionarios o los médicos o los bioquímicos que llevan adelante la tarea, los reactivos, etc. Es una obligación del Estado hacer este estudio. Por eso dentro de un rato voy a explicar que no cualquiera puede ir, porque es un recurso del Estado, ¿no? Cuando hay un recurso del Estado hay que usarlo a discreción, ¿sí? No es que hacete un ADN, ¿sí? Bastante más complejo que eso. Bien, entonces tenemos el Banco Nacional de Datos Genéticos que resuelve dos de los problemas, la guarda y la comparación, y además es el primer hito del Estado haciéndose cargo. ¿Está claro esto, no? Bien. Para después no volver, les cuento algunas cuestiones importantes del funcionamiento del banco. La primera es que los grupos familiares que están que muchos no están completos, el banco trabaja permanentemente, en conjunto con las abuelas también, en completar los grupos familiares. Por ejemplo, hay grupos que no tienen a los abuelos porque al momento de crearse, un abuelo, dos abuelos o inclusive a veces los cuatro ya no vivían. Entonces, se hacen causas judiciales para exhumar los restos de las personas que son parte del grupo familiar, en caso inclusive de que esa persona sea localizable, porque sabemos que a veces fueron cremados, a veces fueron enterrados en cementerios municipales que después de una cierta cantidad de años se retiran y se agregan a un osario común. O sea, no es que esto es automático, pero bueno, en todos esos casos donde se puede recuperar, porque hoy sí ya podemos recuperar el ADN de un hueso, ¿sí? Eso es un capítulo de la 7ª temporada, pero ya lo vamos a ya vamos a llegar. Ya vamos a llegar. Entonces, una de las misiones es completar ese banco. Digo porque a veces preguntan los chicos de estas cosas, sí. Están permanentemente completando cada uno de los grupos familiares. La otra cuestión es que cada uno de los nietos que en su momento niños o jóvenes que fueron comparados y que no dieron, se guarda el perfil genético, ¿sí? Porque más adelante, por alguna razón, que ahora voy a explicar, puede llegar a resultar que sí dé. Entonces, cada vez que se hace una comparación, se incluye el 100% de los casos que no dieron, ¿sí? Puedo contar 2 casos concretos donde esto dio resultado. El primero fue un caso de un joven que se presentó en el 2007 y resulta que espontáneamente se presentó, vio en la televisión un capítulo de Televisión por la Identidad, que fue una serie de 3 capítulos que se dio en Telefe varias veces, etc. Se vio conmovido, la novia lo empujó a que vaya a abuelas, hizo todos los pasos que había que hacer, dio la sangre y no dio con nadie. Bien, esta sangre se guardó dentro del conjunto de las personas que se presentan y no dan. A los 2 años, en el 2009, en la instrucción del juicio de Campo de Mayo, que es uno de los centros clandestinos más grandes del país, aparece un testimonio de una mujer que cuenta que ella estuvo secuestrada junto a Marcela Molfino, que estaba denunciada como desaparecida, y que ella estaba embarazada y que en junio de 1980 dio a luz un varón. Ese era un dato que la familia no tenía. La familia no sabía que Marcela, al momento de haber desaparecido, estaba embarazada. Por lo cual, ni bien aparece este tipo de... Yo les dije al comienzo, todo es como un rompecabezas. Aparece un testimonio que no coincide o que agrega algo a lo que hasta ahora habíamos reconstruido, automáticamente se disparan todas las cuestiones. Enseguida, abuela se pone al tanto el banco, etc. Se invita a la familia de Marcela Molfino, que en realidad ella era
Molfino, casada con Guillermo Amarilla, o sea, la pareja había sido secuestrada, a que dé su sangre al banco. Y en ese momento se incorpora una nueva familia al banco, ¿sí? Una familia que no estaba hasta el 2009, estamos hablando más de 30 años después, ¿sí? Casi 35 años después, se incorpora una familia. ¿Y qué pasa cuando se incorpora una familia? Automáticamente el banco tiene la obligación de comparar con todas las personas que no dieron. Y ahí es donde saltó que el joven que se había presentado en 2007 era efectivamente el hijo de Marcela Molfino y Guillermo Amarilla. Y él es Guillermo Amarilla, que además tiene 3 hermanos, o sea que los hermanos siempre dicen en chiste, ellos fueron a dar con toda la familia la sangre en agosto de 2009 y en octubre de 2009 apareció Guillermo. Entonces ellos siempre dicen, la nuestra fue la búsqueda más rápida. A ver, alguien tiene un número, se imagina un número. ¿Alguien tiene un número así? Son 698 familias que están reclamando. Sí. Más o menos parecido a eso. No, personas que se hayan acercado y que hayan tenido dudas o que la justicia haya acercado y que no. Hay alrededor de 9.000 muestras comparadas en el 20.000 me superaste vos, o sea. No, por lo general dice muchísimo menos, pero que también es un capítulo que dentro de un rato vamos a hablar de cómo puede ser que haya 9.000, que a mí me parece una grosería de gente que se acerque y que vea además con las condiciones. Porque no es que cualquiera, uno no puede ir al banco y decir, vengo a que me hagas una deuda. ¿Está bien? Es bastante más complejo. Pero quiero avanzar en la historia. Estamos en 1987, el Estado acaba de crear el Banco Nacional de Datos Genéticos, con lo cual se empieza a motorizar de una manera muchísimo más fácil la labor de la comparación de abuelas. Y aparece un nuevo problema, ¿sí? Y el nuevo problema tiene que ver con que los niños empezaron a crecer, ya tienen alrededor más o menos de 10 años, y no era lo mismo restituir a un niño que tenía 2, 3, 4, 5, 6 años, que uno que ya tenía 10. Y las abuelas se empiezan a preguntar, ¿está bien que nosotros una vez que encontremos a nuestro nieto o nieta, lo saquemos de esa familia y lo traigamos con nosotros? ¿No estaremos haciéndole un nuevo daño? ¿Sí? ¿Por qué les cuento esto? Porque en realidad tenemos que entender que toda la tarea de abuela fue un conjunto de preguntas que nadie tenía respuesta. Porque esto era único. O sea, cada cosa que se planteaban, no había dónde ir a consultar, no había casuística. No es que uno decía, bueno, comparemos cómo resolvieron ese tema tal y tal, comparemos cómo hicieron ellos, a ver, averiguemos. No había dónde averiguar porque no había en otro lugar del mundo un conjunto de abuelas que buscaban a sus nietos que habían sido secuestrados durante el terrorismo de Estado. O sea, era tan particular que cada cosa había que inventarla. Y estas preguntas se le hicieron y empezaron a reunirse con psicólogos que ya venían trabajando con las abuelas. Y esta pregunta no solo se la empezaron a hacer las abuelas, sino que se la empezaron a hacer los jueces. Entonces empezó a ocurrir que jueces que tenían frente a sí efectivamente un niño o una niña que había dado el índice de habilidad claramente, como incluyendo a la familia que estaba reclamando, empezaron a dudar qué hacer con ese niño. Entonces acá tenemos que explicarles bastantes cosas a nuestros alumnos. La primera, bueno, no es lo mismo hoy en día, cuando hoy en día un adulto restituye su identidad, como ya es adulto, no hay ningún juez ni ninguna persona que le dice lo que tiene que hacer. Pero cuando se es niño, cada niño tiene que tener una familia que lo cuide. Entonces, en ese momento, el juez tenía que decidir qué hacer con ese niño. Primera pregunta que me hacen los chicos, que es genial la pregunta, es ¿y por qué no le preguntaban a los chicos? Y está buenísimo que hagan esa pregunta, porque quiere decir que lentamente la nueva ley de protección empieza a estar dentro de la naturalización, que en realidad, vuelvo a insistir, acá muchos son jóvenes y tal vez no saben de lo que estoy hablando, pero hasta el 2006 los niños eran objeto de derechos. Eso quiere decir que un niño frente a un juez era exactamente igual que una heladera. Es lo mismo.
Si a mí me roban una heladera, hago la denuncia, se hará la investigación, supongamos que encuentran que mi vecino la tiene. Entonces el juez tiene que decidir qué hacer con esa heladera. Si está en buen estado, decide que me la devuelve. Si está en mal estado, tal vez dice no, la persona tiene que reponerle el dinero para que ella se pueda comprar una nueva heladera, no importa. El juez decide sobre ese objeto, ¿está bien? ¿Qué es lo que me va? ¿Cuál es la restitución que yo voy a tener de mi heladera? Bien, hasta el 2006 un niño también tenía la misma condición. Si era robado, el juez tenía que determinar si ese niño seguía viviendo con la familia apropiadora, si se lo llevaban a una casa de guarda, que no era ni la apropiadora ni la familia reclamante, o si se la restituía a la familia de origen. ¿Está claro? O sea, un juez era el que definía de la misma manera que una heladera. Y de la misma manera que a una heladera no le voy a preguntar qué es lo que quiere hacer una vez sido localizada, a los niños tampoco se les preguntaba. Y entonces para mí es fundamental que podamos trabajar con nuestros alumnos esto, porque el hecho de que para ellos hoy tal vez sea naturalizado, es importante que todo esto es a través de la lucha de montones de organizaciones que bregaron porque la niñez sea tenida en cuenta como sujeto de derecho y no como objeto de derecho. Abuelas de Plaza Mayor es una de las organizaciones que trabajó, no es la única, por supuesto, con un colectivo enorme de organizaciones por la niñez, que bregó por la nueva legislación de la niñez. ¿Está bien? Pero igual esto es un capítulo de la es como el pequeño costo para el inmenso beneficio que reciben cuando conocen la verdad. Yo contaba esto hace más de 10 años que yo tomé eso, digamos que para armar esto voy tomando, ¿no? Lo que a mí me parece importante. Y con esto quería contar cómo, de algún modo, se fue resolviendo a lo largo de la historia que la restitución efectivamente era lo mejor para los niños. ¿Sí? Y un día me pregunta un alumno, ¿y por qué no le preguntaban a la chica? Esto ya se lo conté, ¿no? Entonces empecé a incorporar eso a esta anécdota. Y otro día, no sé si duchándome, pensé, pero pará, ¿cómo este juez, que era justamente un juez que le interesaba verdaderamente el bien de esta niña, se preguntaba como opción dejar a la niña junto a la familia de los apropiadores? Hoy eso sería impensable, porque estamos hablando de que esa familia era la victimaria de esta niña que era la víctima, o sea, estaba cometiendo un delito sobre esta niña. ¿Cómo un juez puede preguntarse si esta niña puede quedar en ese entorno? Y con esto no estoy hablando mal del juez, estoy explicando cómo nosotros permanentemente vamos creciendo en la comprensión de los derechos humanos. Y no es que la justicia lo sabe todo y algún día nosotros nos enteraremos. Todos crecemos todo el tiempo en conjunto. Entonces, esto que las abuelas se preguntaban, se lo podían preguntar porque tal vez no tenían las herramientas para contestarse. Pero a nosotros hoy nos parecería tremendo que un juez dude. En esa época no era tremendo dudar porque todavía no había comprensión tan clara de que esto era un delito que se estaba llevando a cabo. Y no era solamente la reparación a la familia. O sea, probablemente yo en esa época no trabajaba todavía con abuelas, por eso yo no les puedo decir cómo lo vivíamos. Pero yo mirando para atrás, me doy cuenta que la construcción del discurso que en ese momento probablemente la sociedad hacía respecto del delito de apropiación, primero no era un delito. Había sido eventualmente una circunstancia. Y eventualmente la justicia tenía que reparar a la familia. Pero no se estaba viendo que el niño era víctima de un delito. No sé si entienden la gravedad. ¿Y por qué hago énfasis en esto? Hago énfasis en esto porque en la medida que nosotros como adultos docentes entendamos que nunca estamos terminada la lucha por la comprensión y por la conquista de los derechos humanos, porque en realidad nosotros somos parte de ella. No es que nosotros vamos a ver y le vamos a decir al alumno,
A través de las preguntas de los alumnos nos van a dar cuenta de cómo nosotros también fuimos construidos con una matriz de justicia o de derechos humanos anterior a la que disfrutan nuestros alumnos. Y esa diferencia generacional es por la lucha que toda la sociedad fue por conquista. De la misma manera que yo miro a mi hija, que tiene 21 años, y si sale vestida como sale, no se me ocurre decirle nada porque me mata. ¿No? ¿Me entienden? Con toda la conquista de la cuestión de género que hoy en día está tan en el tapete, yo jamás le podría decir, che, Paula, no vayas con esa pollera. Me asesina con la mirada. ¿Está bien? Ahora, si hace 20 años yo la veía salir, le voy a decir, che, no vayas con esa pollera, porque tal vez cuando estés esperando al colectivo, ahora me dice, nosotros tenemos derecho a vestirnos como carrera. O sea, ¿me entienden lo que quiero decir? O sea, las conquistas respecto de la mirada de cada una de las cuestiones que hacen a nuestra sociedad va permanentemente creciendo. Y nosotros estamos todo el tiempo creciendo. Y lo que nos va a pasar como docentes a medida que avancemos es que nuestros propios alumnos nos van a devolver esa nueva mirada generacional. La tenemos que tomar, porque tenemos que replantear. Vuelvo a insistir, yo esta anécdota la contaba de una manera hasta que un día me di cuenta que encerraba algo más. Entonces muchas veces tenemos que rever, ¿no? No con esto estoy diciendo, la saqué al revés, la dejé para potenciarla, ¿sí? Bien, esto también es lo que les pasó a las abuelas. Las abuelas tuvieron que todo el tiempo explicar. Cada vez que aprendían algo, tenían que salir nuevamente a explicar y a mejorar eso que como imaginario íbamos construyendo todos respecto de esto que hoy llamamos delito. Si nosotros pensamos la película de 1984, que tal vez más de uno de ustedes vio, o más de uno como docente tal vez la pasó a sus propios alumnos, que es la de la historia oficial, ¿sí? La historia oficial, para los que no la conocen, es una película que ganó el Oscar a la mejor película extranjera y que habla justamente de una pareja en militar que se apropia de un bebé, ella, la madre de esta niña, entre comillas, y todo el conflicto de cómo ella empieza a descubrir efectivamente de que esta niña era hija desaparecida. En esta película, que por un lado es maravillosa porque explica las circunstancias, por el otro lado es tremenda, porque pone a la mujer como inocente. Y las abuelas de Plaza de Mayo tuvieron una lucha tremenda hasta el día de hoy frente a la justicia, donde durante muchísimos años los juicios de apropiación solamente se condenaban a los hombres. Y las mujeres que habían no estado embarazadas, que habían inscrito como propios a un bebé, que habían mantenido esa situación oculta durante años, eran inocentes. Y la sociedad las veía como inocentes. Y la película que ganó el Oscar las planteaba como inocentes. Entonces, la cantidad de años de explicaciones, que a veces por eso digo, con esta cosa del profe, ¿qué es lucha? Eso es lucha. Es poder dar la batalla cultural de comprender que la mujer podrá haber sido víctima del maltrato al marido, que era otra cuestión, pero a lo que hacía la apropiación era idénticamente culpable. ¿Está claro? Está. Bueno, todas estas son conquistas que llevan años. Primero para que las abuelas lo entendieran, porque no es que de un día para el otro nacieron las abuelas y entendieron todo. No, había que construir cada una de las cosas, una por una. Y una vez que se entendía, encontrar los mecanismos de explicación. Por eso también yo estoy acá. Mi labor tiene que ver con eso, ¿sí? Estar todo el tiempo construyendo con los otros, a través de las preguntas que ustedes no me están haciendo. Yo me construyo también y puedo mejorar lo que vamos a construir entre todos, ¿está bien? ¿Hay preguntas hasta ahora? Sí. Bueno, ese es un problema que en realidad el niño apropiado no lo sabe hasta que no sabe que está apropiado y conoce su verdadera familia. Ese es un conflicto que todavía hoy no está resuelto, ¿sí? No era una cuestión, está violando eventualmente un derecho del niño, ¿eh? Le digo una frase que me parece que ya estamos terminamos, 12, bueno. Bueno, está bien.
No, porque quiero pasar todavía algunas cosas. Entonces, para medio terminar algunas cositas de las cuestiones de adopción, les cuento una frase de una especialista en adopción, Elsa Freijó, que es una abogada que colabora con abuelas hace muchísimos años, y dice lo siguiente. La institución de la adopción en la Argentina se creó para darle una familia a todo niño abandonado, para garantizarle una familia a todo niño abandonado, o todo niño que la necesite, ¿sí? Y hoy en día se cree que la adopción es una institución que le da un hijo a una pareja que no puede formar familia. Y en esa, que parece un trabalenguas, en realidad estamos centrando el derecho o en el niño, que es la institución de adopción, o en la presunta pareja que pareciera que el Estado debería garantizar su derecho, que no está escrito en ningún lado. Yo le deseo absolutamente a todas las personas que puedan tener hijos, eso no tiene nada que ver con que el Estado se haga cargo de garantizar un derecho, no es lo mismo. Si el Estado se tiene que hacer cargo de garantizar un derecho, tiene que poner todos sus recursos para que ese derecho sea llevado adelante. Entonces, la adopción, vuelvo a insistir, es una institución para garantizar todos los derechos de un niño, ¿sí? Entonces, cuando se invierten los roles, no solamente estamos desprotegiendo al niño, sino que estamos poniendo al Estado en un lugar donde no corresponde. Entonces escuchamos las críticas de que el sistema de adopción es una porquería, porque esto que no te acuerdas. Bueno, no estás entendiendo que si te hacen inspecciones sociales, no sé, todo el tramiterío que a veces le reclaman a las parejas que quieren tener un niño adoptado, o sea, adoptar un niño, es porque están protegiendo al niño, ¿está bien? No quiere decir que no sea mejorable el sistema es 100% mejorable. ¿Cómo? Uniendo un colectivo y luchando para mejorarlo, no encontrando caminar por las paredes, que es lo que hoy en día ocurre demasiado seguido, especialmente con los embarazos adolescentes, que ni bien son detectados en servicios de salud, automáticamente, no te preocupes, yo este niño, qué sé yo, y hay circuitos de connivencia entre funcionarios de salud y funcionarios de juzgados de menores que automáticamente, a través, por supuesto, de dinero, que tienen familias donde colocar a los niños. Entonces uno del otro lado a veces dice, y bueno, sí, no fue del todo legal, pero este pibe, viste, va a estar mejor porque va a tener garantizado una buena vivienda, una buena educación, y la violación como mínimo del derecho a la identidad. Entonces, nosotros como docentes, nuevamente, más responsabilidades, tiene que ver con la formación de opinión. Nosotros todo el tiempo como docentes somos formadores de opinión. Si no empezamos a reflexionar verdaderamente qué lugar tienen estas consideraciones, estamos sin darnos cuenta abonando a un circuito delictivo. ¿Está bien? No es que sea fácil, ¿no? Pero bueno, si el sistema de adopción no funciona correctamente, está bueno que los que están interesados luchen para mejorarlo, que sería el modo de las abuelas, digamos. Bien, antes de terminar y pasar a lo del material, que lástima que se nos llenaron, parece un queso dullo esto ya ahora. ¿Tienen preguntas? ¿Me interesa? ¿Preguntillas? ¿No? Ah. O sea, estaba muy buena la disposición, hemos entendido. Está bien, perfecto, bueno, buenísimo. Por eso no, pero porque no toco todos los temas, entonces tal vez no estoy tocando un tema que a ustedes les interesa. Ah, está bien, ok. No sacarla también del tema que usted tiene estructurado, porque ya hablamos otra cosa. No, igual no te creas que yo tengo como 20 horas para hablar, siempre me tocan solo 2 y media. La unión colectiva que usted hace referencia, tenemos que estar atentos de tratar a todos los ámbitos. Especialmente es desde ahí donde nosotros tenemos que tener base para cambiar eso. Exacto. Tratamos de hacer un informe individual. Yo quisiera hablar a la par, precisamente sobre la unión colectiva que usted hacía mención. Por ejemplo, una de las herramientas que usaron en la época de esa dictadura, y es algo que yo estoy un poco ofendido y muy dolido, es con la sociedad, porque uno siempre habla de los militares que se merecen todo el odio, y por ejemplo desde TIC,
por supuesto. Pero la sociedad, y lo voy a aclarar, No, o sea, también fue víctima. No fue víctima, Ah. pero digamos, no la sociedad, sino la parte civil. Ah, vos lo que decís es el poder económico y civil, por supuesto. Sí. En el caso de una apropiación, además de ser una apropiación familiar, está cometido dentro de un marco de un terrorismo de Estado, por lo cual es un delito además de lesa humanidad. No es que simplemente una pareja no podía tener hijos, se consiguió un pibe, lo anotó como propio, lo cual ya es delito, sino que además está en el marco de la desaparición de sus padres, porque no había manera de que los padres sigan vivos si yo tengo a ese niño, porque si siguieran vivos, entonces evidentemente habría quien los reclama. Y una cosa que no dije en su momento, pero que me parece importante ahora recuperar, es que en el momento que la ciencia pudo determinar el índice de abuelidad, derribó la única certeza de impunidad que tenía el terrorismo, y era que esos niños, una vez desaparecidos, no iban a poder ser encontrados nunca, porque no existía justamente manera de identificar la filiación de una persona. En el momento en que la ciencia se pone a servicio de la situación de las abuelas, es que se derriba la posibilidad. O sea, en el momento que ellos se apropiaron de los chicos y los hicieron desaparecer, jamás a nadie se le ocurrió que algún día se iba a poder identificar la identidad de esa persona. ¿Está bien? Entonces, la contribución de la ciencia no solo fue encontrar la solución de identificación, sino que es mucho más complejo y más simbólico. Derribó la impunidad de la desaparición de los niños. ¿Está claro esto? O sea, es más grosso, digamos, ¿no? En términos de los chicos. Entonces, yo lo que quiero aclarar es que nosotros como docentes, más de una vez vamos a estar en situaciones, vuelvo a insistir, de generar opinión, y tendríamos que tener en claro que cuando alguien tiene un dato, no puede decir tan livianamente, y no, porque es un tema de cómo le voy a, si no le dijeron nunca al pibe, entonces no voy a venir yo. En realidad, al único que estamos protegiendo son los apropiadores. Cuando yo no doy un dato, estoy amparando el delito. No estoy haciendo, eventualmente si denuncio, no estoy metiéndome en una cuestión privada. Estoy haciendo una denuncia de un delito público. ¿Esto está claro? Entonces digo, esto es fundamental, es otra de las batallas que nosotros tenemos que hoy en día seguir dando. A mí me pasa todo el tiempo de tener que derribar esta cosa. No debes proteger a los padres que están siendo los victimarios, padres entre comillas, que están siendo los victimarios de esta persona. No, ni tanto en el niño hoy en día, no inscrito legalmente, ni tanto en el caso de los hijos desaparecidos, ¿está bien? Entonces, el que tiene dato tiene la responsabilidad de aportarla, sea a abuelas, sea a la CONADI, ¿sí? Porque si no estamos de algún modo, sin darnos cuenta, amparando un delito público. ¿No? Eso que, ¿alguna pregunta? Sí. Una cosa, y es que en un estudio que hizo el programa de Educación y Memoria en Buenos Aires, que tomaron datos y muestras de toda la Argentina, en el 2015 el 60% de los niños escuchaban hablar de estas problemáticas, el 60% de los niños, en la escuela. Quiero decir con esto, y lamento que haya poca gente ahora en el auditorio, que los profes y todos los que estudian profesorados tienen una responsabilidad vital de muchísima importancia, porque es el lugar de privilegio en donde estas temáticas son difundidas y que además nos ampara la ley, porque la Ley de Educación 26026 dice en su artículo 2, en su artículo 3 y en su artículo 92 que estas son temáticas que están incluidas en los NAP, tienen la obligación como docentes de ponerlas a discusión en el ámbito de la escuela pública y la escuela privada, o de gestión pública y gestión privada. Entonces es importante eso porque yo no podía creer el dato. Uno entiende que no puede ser que el 60% de los niños no han escuchado hablar de esto, no sé, en los medios, en sus familias, en el club. El ámbito de privilegio donde estas temáticas son discutidas, incorporadas, apreciadas, donde los niños
empiezan a comprender estas situaciones es el ámbito escolar. Exactamente, tal cual. Y por eso nosotros tuvimos la posibilidad de armar muchísimo material con el Ministerio de Educación, que empezamos en el 2004. El primer material que hicimos fue para secundaria, que se llamó Puerto de Partida, que fue distribuido en todas las escuelas secundarias de ese momento, con un VHS. Después aparecieron los requerimientos, digamos, de primaria. En 2005 se hizo el material Las abuelas nos cuentan. En realidad empezamos en 2005, no lo concluimos. Y también fue en VHS. Después fue en Super VHS. Después lo volvimos a editar en CD. Y después en DVD. Y ahora está agotado, pero está en la web. ¿Está bien? Entonces, todo el material que fuimos haciendo con el Ministerio de Educación empezó siendo secundaria, después volvimos a hacer un material que se llama ¿Quién soy yo?, que también es para secundaria. Todo esto se lo estoy nombrando, no se lo voy a mostrar, pero está todo en la página de Abuelas, que es basado sobre una película documental de una cineasta, y que le agregamos un cuadernillo para el docente. Después hicimos una incorporación de un cuadernillo para el docente para inicial, de Las abuelas nos cuentan, hicimos una ampliación de ese material que en la última revisión que se hizo. Y el último material que hicimos para secundaria se llama Postales cuadernillo de identidad, que el cuadernillo es no lo tengo para entregar en realidad, pero lo van a ver, tal vez está acá en el instituto porque fue entregado en todas las escuelas secundarias y en los institutos de formación, que viene con 10 postales. ¿Sí? En realidad, lo que hacen estas 10 postales tiene, son 10 postales donde en la parte de atrás, cada postal cuenta de algún modo un hito de los que yo les fui contando. Habla del índice de abuelidad, del Banco Nacional de Datos Genéticos, de la creación de la CONADI, de los derechos de la Convención Internacional de Derechos del Niño, etc. Y adelante siempre atrás tiene, entonces, un dato duro, digamos, y adelante siempre tiene algún nieto que tiene que ver con ese caso. Por ejemplo, yo hace un rato les conté el caso de Paula Logares, ¿no?, que es la primera nieta que se identificó con el índice de abuelidad, y justamente acá se habla atrás con el índice de abuelidad, ¿sí? O el de Jimena Vicario, bueno, que no sé dónde está, pero el de Jimena Vicario adelante, y atrás está la explicación de la incorporación de la modificación de la ley de adopción. Y al lado de cada foto hay una frase de ese nieto o nieta. Entonces, en realidad, lo que tiene de piola estas postales es que uno puede trabajarlos con un registro, digamos, de contenido duro, donde cuenta partes de la historia, o con un registro más subjetivo de la identidad. Como por ejemplo, me gusta contar se me va a caer todo, me gusta contar el de Gabriel Sebasco. En el caso de Gabriel Sebasco fue, si no es el primero, uno de los primeros que tenemos registrados, que se presentó espontáneamente en Abuelas. Él vio información en la televisión, empezó a averiguar y empezó a tener dudas, y era cuando recién Abuelas empezó a hacer campañas de difusión apelando al nieto y nieta, y no ya buscándolos como niños. Él tenía 19 años cuando se acercó. Entonces, acá contamos atrás justamente todo el tema del principio de todas las campañas de difusión que ahora se empezó a hacer con teatro por identidad, música por identidad, etcétera, etcétera, deporte por identidad, y cómo empezó montones de otros colectivos culturales, deportivos y artísticos a sumarse a la tarea de difusión. Hoy ustedes son un colectivo educativo, digamos, que se están sumando, ¿no? Y la frase que él da, que no tiene que ver con eso, pero es una frase que yo elegí del testimonio que él dio, él dice esto, dice: en cierto sentido era como en la película de Truman Show, que no sé si la conocen. Había como una especie de pacto de silencio en el barrio, en la familia. Todos sabían, menos yo. ¿Sí? El que vio la película de Truman Show sabe que es como si fuera un mundo que se le arma a una persona. Todo el mundo sabe que eso es ficticio, menos él. Y esto me gusta contarlo porque no tiene que ver solamente con los nietos que estamos buscando, sino que con cualquier persona, cualquier niño que tiene su identidad, o adulto,
que tienen su identidad adulterada. Esto es muy representativo, ¿está bien? Entonces, bueno, se puede hacer un trabajo desde adelante, con las fichas o con las postales, interpretando la parte más subjetiva de la construcción de identidad o la parte de atrás, y está el cuadernillo. Todo esto está en la página de Abuelas, ¿sí? Esto es el último material que hicimos para secundaria con el Ministerio de Educación. Y lo que les voy a mostrar ahora, rapidito, son una pieza de cada una de las cosas que tenemos hechas para primaria. Perdón, me olvidé también una cosa, y es que desde el 2010 estamos haciendo capacitación docente en plataformas virtuales. Del 2010 al 2014 hicimos 2 cortes anuales en una plataforma que se llama Explora, que ya no existe más, que era de capacitación docente para secundarias, capacitación docente en servicio, en la temática de educación y memoria y derecho de identidad, justamente en conjunto con el equipo del programa de educación y memoria del Ministerio de Educación de la Nación. Y después hicimos otros cursos virtuales del 2010 al 2014 también, para los institutos de formación docente de todo el país, que no sé, tal vez alguno de ustedes escuchó alguna vez